La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al sociólogo Giovanni Atariguana. Él es director nacional de Unidad Popular. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches. Es un placer compartir este espacio para quienes somos parte de la Unidad Popular. Gracias por estar junto a nosotros. Las políticas gubernamentales, entre esas, pues este incremento gradual que se ha dado en el costo de los combustibles, han sido las causas por las cuales se ha dado esta movilización nacional, que sería la segunda que se lleva a cabo cuando ni siquiera pues se cumplen 4 meses de gestionar el gobierno actual. El primer mandatario, como usted sabe, ha sido muy firme en sus declaraciones con relación al tema de los combustibles y ha asegurado que no se van a derogar pues los decretos con relación al subsidio, a la eliminación del subsidio de los mismos. ¿Usted considera tal vez que con estas protestas, con estas movilizaciones, se va a poder lograr algo, o concretamente se va a lograr que se congele el precio de los combustibles, que es lo que se pide con relación a esto? Bueno, este 15 de septiembre ha sido una jornada exitosa, democrática. En más de 16 ciudades de todo el país ha habido movilizaciones que han expresado la unidad del pueblo, de diversos sectores agropecuarios en la costa ecuatoriana, productores de leche, campesinos, trabajadores, estudiantes, maestros, comerciantes, incluso pequeños empresarios, que han decidido hacer escuchar su voz frente a la actitud del gobierno de no dar respuesta, no solamente a las demandas, sino a las propuestas que hemos presentado. El presidente de la República ha dicho que es inamovible el decreto que sube los combustibles. Es un discurso similar al que tenía el presidente Lenín Moreno en octubre del 2019. Y efectivamente por ese camino no se construye gobernabilidad. No hay razón, ahora que la gasolina ha rebasado ya los precios de Colombia, para mantener mes a mes esa alza indiscriminada que afecta a las condiciones de vida de la población. Quienes nos escuchan saben que ha aumentado el precio del aceite, del arroz, del azúcar, del café, el costo de la vida. El pueblo hoy se ha puesto de pie para ser escuchado en el tema de los combustibles, pero también en otros temas como que tienen que ver con el tema de defender el presupuesto de salud, de educación, de seguridad social, el mismo que se va a tratar el día de mañana en la Asamblea Nacional. Es una expresión también para decir que vamos a defender nuestra riqueza nacional y que no estamos de acuerdo con las privatizaciones ni del petróleo, ni de la electricidad, ni de la telefonía. Ahora, en todo caso, sí. Sin lugar a dudas, como usted bien lo dice, la protesta social es parte de los derechos de los ciudadanos, está consagrada en la Constitución, pero un ambiente pacífico que respete y no atropelle los derechos de los otros ciudadanos que pueden estar o no de acuerdo y que simplemente decidieron hacer su día normal, no poder ir a trabajar como lo hacen usualmente. Sin embargo, hoy hemos visto, yo personalmente he visto algunas de los incidentes que se han dado en diferentes sectores del país. He visto llantas quemándose, he visto cómo han interrumpido y bloqueado las vías. Esa no es la forma. ¿No le parece que las movilizaciones, por supuesto que pueden tenerlas, y como lo dije hace un momento, es un derecho de todos poder protestar y no estar de acuerdo con las decisiones gubernamentales, pero ¿por qué seguir afectando a los otros ciudadanos? Eso es en lo que no estamos de acuerdo. Bueno, yo diría que hoy ha sido una jornada democrática, fundamentalmente organizada, ha habido marchas sin ningún incidente, pero en todo caso... Hemos visto incidentes. Están radicalizados, como los arroceros, mi estimada, realmente se sienten engañados. Primero porque el presidente Lasso firmó con puño y letra el precio de sustentación cuando era candidato. Hubo una primera movilización. Hubo mesas técnicas y se sigue incumpliendo. Si no hay respuesta adecuada de la política, en este caso del Ministerio de Agricultura, se burlan de los productores, están enfrentando la debacle en el campo, es obvio que haya un malestar y una movilización. La posibilidad de que no haya conflicto, de que no se desborden los desmanes, tiene que ver con que el gobierno
no reprima al pueblo, sino que dé soluciones. Yo estoy seguro que si a los productores de leche en la serranía ecuatoriana, a los arroceros en la costa, a los estudiantes, hubiera una respuesta del gobierno frente a sus demandas, no tendríamos convulsión social. La gobernabilidad no puede ser consecuencia de que el pueblo agache la cabeza o que el gobierno reprima como hizo con los arroceros en Daule. La gobernabilidad debe ser consecuencia de políticas públicas que respondan a las demandas y a las propuestas de la gente. Sí, totalmente de acuerdo. Y a llegar a consensos de forma pacífica, que es lo ideal, es decir, no mantenernos en posiciones extremas, sino poder sentarse a dialogar, a conversar, a buscar consensos que sean positivos para todos, dentro de lo posible, que también eso hay que tomar en cuenta la situación que tiene al momento nuestro país. A ver, por ejemplo, con relación a la política de los combustibles, ¿usted no considera que es importante, ustedes están pidiendo que se congele el precio de los combustibles? ¿Por qué no considerar tal vez que haya un resarcimiento, una compensación, que finalmente se llegue a un acuerdo con respecto a la focalización, que eso sí ya debería estarse considerando? Deberían haber mesas de diálogo con todos los sectores, no solamente con el sector del transporte. Primero es lo primero. Debería ver si hay realmente voluntad de diálogo del presidente, plantear un congelamiento, porque mes a mes la economía de los hogares está siendo golpeada. A partir de ese congelamiento podemos discutir, por supuesto, el tema de la focalización, pero mientras se demoran en contratar consultorías, que van a empezar de 3 o 4 meses en adelante, el diésel va a llegar a 2.6, y nosotros nos preguntamos cómo eso afecta, por ejemplo, en el caso de Quito, el 80% de las líneas de buses están cobrando 35 centavos. En una ciudad que es sumamente cara, con el mayor desempleo del país, obviamente afecta a la economía popular, pero también se afectan otros niveles de la economía. Los panaderos que llevan sus mercaderías a las tiendas utilizan su vehículo, es un instrumento de trabajo. En todo caso, hay otras alternativas, hay muchas dudas que tenemos. Dicen que se han ahorrado $800 millones en este año que ha habido la elevación mes a mes. La pregunta es, ¿dónde está esa plata? No la han invertido en educación. Es más, ahora en la proforma presupuestaria están recortando casi 1.000 millones para educación, 600 millones menos para seguridad social. Simplemente el gobierno está cumpliendo las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional y obviamente el pueblo reclama soluciones. Podemos discutir la focalización, pero de manera inmediata debería plantearse el congelamiento. Si no, vamos a llegar al mes de diciembre con un precio efectivamente exorbitante, golpeando la economía popular. ¿Congelar con qué precio? ¿Con el precio que tenemos al momento? Porque en algún momento se habló de irse para atrás y no el precio que tenemos ahora, sino considerar otro precio anterior. No, el tema que plantea la movilización es al menos congelar aquí y ahora. Como está ahora. Porque es evidente que ya hemos llegado a una gasolina más cara y de peor calidad que la que tiene Colombia. El argumento del contrabando ya no tiene sustento. ¿Para qué siguen subiendo el precio de la gasolina? Obviamente hay otras alternativas. Fíjense ustedes, ellos dicen que van a recaudar otros $700 millones por el tema de seguir subiendo la gasolina. Un ahorro, dicen. Pero la pregunta es, ¿por qué no toman medidas desde el Servicio de Rentas Internas para cobrar a los grandes evasores lo que dice la CEPAL, la ONU, no el FUD, no la CONAIE? $7.600 millones de evasión, casi 10 veces lo que pretenden recuperar con el tema de los combustibles. Pero eso es justamente política pública. Pero eso justamente es lo que ha dicho que se propone hacer en este gobierno cuando se habla del tema de tributos y se dice no vamos a aumentar esto de ninguna manera. Al contrario, la política va a ser recoger esos valores inmensos que están ahora siendo evadidos por parte de muchas personas, que incluso se da, según lo que se ha dicho en
en el SRI se ha dado por el impuesto a la renta. Hay evasores muy grandes y atrás de eso es lo que se va a ir a tratar de cobrar ese dinero. No se ha hablado de incrementar el IVA, no se ha hablado de incrementar tributos para los ciudadanos. Al menos ese es el discurso que se ha manejado hasta el momento. Como dice nuestro pueblo, del dicho al hecho hay mucho trecho. En la proforma presupuestaria, en la planificación cuatrianual que presentó Guillermo Lasso a la Asamblea, hablan de aquí a 4 años recuperar apenas 2.000 millones más. Es decir, la tercera parte de lo que deberían recoger si actúan de manera firme. De esos 7.000 millones. Los grandes evasores no son los comerciantes pequeños, no es el tendero de la esquina, no son los profesionales, son las grandes empresas multinacionales que están ahí. Lo que pasa es que falta decisión política, pero vamos más allá. Otra alternativa, a propósito del principio que dice el presidente, está de acuerdo, que el que más tiene, más debe aportar. Así es. No hay que darle la mano a quien vive de su salario, gane 500,000 o $2,000. Hay que recuperar a esos sectores que tienen grandes fortunas. ¿Por qué? La banca, que va a ganar este año $350 millones de ganancia neta. A las farmacéuticas, para citar otro ámbito de la producción, que tienen ganancias millonarias en medio de la pandemia. Pongámosles un impuesto como existen en otros países de Europa, de América Latina, el 2% a las grandes fortunas. Es decir, se mantiene con el 98% de su riqueza. Pero contribuyen con un fondo que hemos calculado con los economistas de la Universidad Central, la Politécnica, podría fondear al país con 4.000 millones de manera permanente para invertir en educación, en reactivación productiva a través de créditos. Bajemos las tasas de interés, pues. ¿Cómo es que un país dolarizado como el Ecuador tiene las tasas más altas de la región? Está la población a punto de la quiebra, la pequeña y la mediana empresa no tienen respiro, y eso implica política pública, que además fue uno de los ofrecimientos de Guillermo Lasso. Le pongo el último ejemplo. El presidente en campaña dijo que iba a eliminar ese 2% del impuesto a la renta que le cobra a los microempresarios. Son 900 pequeños negocios, la tienda de la esquina, el taller, el salón de belleza, el pequeño profesional, que le están cobrando no sobre las utilidades, sino sobre los ingresos. Pero y están quebrando. Tengo que cerrar. Lastimosamente tengo que cerrar esta entrevista, pero solamente quiero dejar en claro que son 4 meses nada más. Ni siquiera llegamos a los 4 meses. Recién el 24 se cumplen 4 meses. Tal vez deberíamos tener un poco más de paciencia y esperar qué va a hacer el gobierno, porque sí, de acuerdo con lo que usted dice, hay muchas propuestas que se han hecho y que hasta el momento no se han cumplido, pero démosle un poquito más de tiempo al gobierno. Otra cosa es que estuviéramos 1 año, 2 años, que dijéramos, bueno, ha pasado un tiempo considerable y no se ha hecho absolutamente nada. Pero tal vez estemos abiertos al diálogo, esperemos a ver qué va a hacer el gobierno, porque es muy poco tiempo como para en este momento ya salir. Es la segunda movilización a nivel nacional que tenemos. Y como le digo, no solamente se afecta al gobierno, se afecta a los otros ciudadanos en también sus derechos de poder trabajar con normalidad y no pues cerrar las vías ni mucho menos. Es evidentemente un poco tiempo para pedirle todos los resultados al gobierno, pero es tiempo suficiente para ver cuál es el rumbo, la orientación, para quién gobierna Guillermo Lasso. Se está anunciando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con políticas de mantener la elevación de los combustibles. Está claro el recorte en salud y en educación. Es política pública aquí y ahora. En todo caso, nosotros estamos abiertos, por supuesto, al diálogo, pero el Ecuador del encuentro no puede ser solamente que el presidente se reúna con sus colegas banqueros, con los grandes empresarios. Todo el mes pasado se reunió con la misión del Fondo Monetario. La pregunta es, ¿cuándo escucha a la gente, al campesino, a las universidades, que no solamente tienen demandas, sino también tienen propuestas? Esperamos, en todo caso, que si el gobierno va a convocar una consulta popular, en buena hora, que sea el pueblo el que decida si estamos de acuerdo en la elevación de los combustibles, que sea el pueblo el que decida si preferimos la minería a la defensa del agua, que sea el pueblo el que decida si debe cumplirse con el presupuesto de educación, salud y de seguridad social.
Esperemos que sí, y aplaudo lo que usted dijo de estar abiertos al diálogo. Es importante, como lo dije hace un momento, que haya consensos y siempre pensando en poner en primer lugar a nuestro país. Le quiero agradecer nuevamente al sociólogo Giovanni Atariguana, él es director nacional de Unidad Popular, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muy buenas noches.